Alfredo Figueroa, buenos días, bienvenido, ¿cómo andas? Muy bien, Carmen. Buenos días, saludos al auditorio en Sa- estas fechas decembrinas. En estas fechas, pues ya se nos acaba el año, estamos ya en la recta final de este 2025, trepidante año, ¿no? Es un año, pues, marcado por acontecimientos de alto impacto, empezando por los que Estados Unidos está imponiendo, porque este gobierno de Donald Trump ha marcado un ritmo trepidante y vertiginoso, y lo nuestro acá, pues ni se diga, ¿no? Ni se diga, somos seguramente uno de los países que más ha estado impactado por la relación que tenemos con los Estados Unidos, por esta nueva hegemonía que pretende Trump, por Sí. el regreso, además ahora explícito, Carmen, de este, yo diría, nuevo orden que se pretende en el mundo, en donde está muy claro que viejos lemas como América para los americanos están de aquella doctrina Monroe de regreso, ¿no? Sí. Y nuestra propia vida cotidiana va a estar impactada, Carmen, de muchos modos por lo que está pasando en esta nueva conformación de pesos y contrapesos en el mundo, ¿no? Ni más ni menos. Y bueno, pues de la mano de eso, el tema político electoral está que arde. Al final de cuentas, estamos viendo un fenómeno en esta región del mundo hacia la derecha, es decir, lo que está sucediendo con gobiernos que están llegando a través de procesos electorales. Y el tema de Chile en particular es un tema que tiene muchas aristas. Un personaje que llega a la presidencia de este país con una holgura, es decir, que tiene un resultado rotundo en su triunfo, el señor Kast, en la segunda vuelta. Y bueno, pues dejamos ahí para tu análisis, te planteamos esta cuestión, tú mismo lo has propuesto también, eh, de, de una manera de leer lo que está ocurriendo en Chile por parte de la presidenta de México, que tiene que ver, sí, con el rechazo a reivindicar la figura de Pinochet. En su momento hay que decir que Kast, pues dijo que si Pinochet viviera, votaría por él. Y cuando fue el referéndum por el sí o no, dijo sí que se quede Pinochet. Es una figura muy particular la del señor futuro presidente de Chile. Y la postura que tomó la presidenta de sí opinar y sí analizar, cosa que no hace con Venezuela, por ejemplo, para hablar del contraste del caso chileno, diciendo aquí eso no va a pasar. ¿Qué te dice todo esto, Alfredo? Mira, primero, desde luego que si yo fuera chileno, que no lo soy, eh, jamás hubiera votado por Kast, digamos, para decirlo en principio y para establecer cuál sería mi opinión respecto de este nuevo gobernante chileno. Eh, Debo decir, Carmen, que Gabriel Boric me parece que ha sido un presidente excepcional en términos generales y creo que está respetando una lógica de lo que él mismo llama las tradiciones republicanas chilenas, que es por donde me gustaría iniciar. Eh, Evidentemente el proyecto, digamos, de Gabriel Boric y el grupo político que lo respalda perdió las elecciones el domingo pasado y en prácticamente 2 horas, Carmen, no más de eso, Gabriel Boric inmediatamente, junto con Camila Vallejo, etcétera, salieron a reconocer el triunfo, a establecer las llamadas para felicitar a alguien que puede estar en las antípodas políticas de este presidente latinoamericano y lo que muestra en términos de la tradición republicana a la que hace referencia y me interesa vernos en ese espejo, contrastarnos respecto de por qué hoy hablar de izquierdas y de derechas parece algo que tendría que tener además otros adjetivos, otros apellidos, hace que uno reconozca en Boric a un hombre que por encima incluso de sus propias posiciones político-ideológicas, históricas, de formación, pone en valor lo que significa la república, pone en valor lo que significa la democracia, pone en valor lo que significa el pluralismo, pone en valor lo que representa el bien superior que en el Estado chileno tiene que desarrollarse. Me llama profundamente la atención cómo hay también en las frases de su secretaria de Gobernación, feminista, además histórica en términos de la lucha desde estudiante, la celebración de una institucionalidad democrática
que está por encima de cualquier pretensión de una facción política. Esto quiero ponerlo en valor diciendo efectivamente lo que tú has dicho de Kast, ¿no? Es decir, es un tipo frente al que uno no podría, uno, por lo menos mi propia historia, mi modo de pensar y ver el mundo, después de ver un tipo como Pinochet, un dictador de esa naturaleza, y que hoy tengan un presidente que tiene ambigüedades y no ambigüedades en cosas como su propia historia, me lleva a hacer un reconocimiento absolutamente claro de un tipo como Boric, Carmen, ¿no? Que hoy en América Latina lo mismo, independientemente y contrasta también, independientemente de lo que sea, ha señalado con toda claridad que, por ejemplo, en Venezuela no hay democracia, ¿no? Y que puede tener diferencias profundas con Directamente. Argentina. ¿Perdón? Sí, no hay democracia, directamente hay que decirlo. No hay democracia, pero eso lo dice o sea, uno se siente orgulloso de un presidente que hace una afirmación así y que independientemente de que haya una posición ideológica Oye, hasta con la Petro, que ¿no? uno, bueno, hasta Petro, Es digamos, dictador. No, hasta no Petro, se ve que sea narco, pero sí dictador, dice Petro. o sea, es que Carmen, estos son los contrastes. Ujú. Y en la mañana de ayer, entiendo, le preguntan a la presidenta si hay una derechización de América Latina. Eh, Y la presidenta responde, en México no va a pasar eso, ¿no? O sea, ella cree que en México no va a pasar eso. Eh, Está bien que ella crea lo que quiera creer en relación al tema, pero no hay, Carmen, un solo reconocimiento de la importancia que tiene que en un país quien es jefe de Estado se sitúe al margen de la competencia política, particularmente cuando estamos en países que no hay reelección, Carmen, en el caso mexicano, y se sitúe a ese margen y esté actuando permanente, sistemáticamente, incluso opinando en el mundo con relación a asuntos que no reconocen que el valor fundamental que hay en un país es que la gente, el pueblo auténtica, libremente, decida por quién quiere que lo gobierne y celebrar la posibilidad de que haya un republicanismo y una posibilidad de la existencia de contrapesos, la celebración de la democracia más allá, primero, de cualquier otra cosa. Y ahí está el contraste enorme de una presidenta que, como bien decías, no hace una celebración auténtica del proceso democrático, sino simplemente lanza una lógica en donde en México no va a haber alternancia. Independientemente de que sea una alternancia hacia el centro, hacia otra posición de izquierda, hacia la derecha, hacia donde tenga que ser. El contraste que yo advierto, Carmen, y esto me parece un presagio a analizar preocupante cuando estamos discutiendo particularmente las nuevas reglas que quiere proponer esta presidenta del país, de cómo se debe disputar el poder en México, el hecho de que la alternancia no constituya nunca un valor a apreciar por parte de quien gobierna nuestro país y que haga tales contrastes. Independientemente de quién gobierna una nación, hoy la democracia tiene un conjunto de embates en líderes y en gobernantes que no solamente, digamos, tienen una incongruencia absoluta, como podemos ver también en Trump y en otros, ¿no? Que reprueban por una parte los procesos no democráticos en unos países, pero que toleran, ignoran, omiten opinar sobre otros países. O como el caso de la presidenta Sheinbaum, que celebrará siempre que algo que se parezca al populismo que ella representa desde el punto de vista de la izquierda llegue al poder, pero reprobará siempre, sea una posición populista de derecha o mucho más moderada de derechas, la llegada al poder, porque en esos países florece la democracia, ¿no? Esto es lo que primero yo te quería, digamos, poner en valor, porque hoy hay un embate desde los voceros de la 4T, sus articulistas, y otros que probablemente no son voceros de la 4T. Ayer escuchaba, por cierto, a una entrevista que dabas, que tenías con Pérez de Hacha, y advertía que hay hoy una suerte de
descrédito y se intenta popularizar una cosa vinculada a la autonomía, Carmen, ¿no? La autonomía no es ahora, o no parece ser ahora, un valor importante a proteger, a preservar, a tener presente en instituciones, en distintas instituciones. Y creo que vale la pena recordar y hacer un pequeño espacio para decir, hubo un tiempo en México, antes de que hubiera autonomía constitucional en algunos órganos, en donde esos órganos estaban plenamente dominados por un partido hegemónico, en donde esos órganos estaban dominados por el poder ejecutivo dentro del partido hegemónico, por quien era el líder del partido y al mismo tiempo el líder del gobierno y al mismo tiempo el líder del Estado, y por lo tanto no había condiciones democráticas para poder avanzar. Y hay un pleito de algunos comentaristas particularmente, con esta idea de que qué bueno, hay como una celebración que a mí me parece absurda, en términos de qué bueno que ya no hay autonomía en la fiscalía. Y ahí vendrán, Carmen, las frases asociadas a Oye, qué tipo de autonomía nos van a dar en los órganos no, electorales. sí, Porque, totalmente. Perdón que te interrumpa, pero hay esa discusión de que si sería mejor regresar a la modalidad que había, etcétera. Bueno, podemos discutir qué es mejor. Podemos, pero si fuera el caso, pues hay que hacer una reforma a la Constitución, porque lo que hoy hay es una fiscalía autónoma, ¿no? ¿O qué hacemos? mira, Carmen, bueno, sí, podemos regresar a las discusiones que quieran, Las que quieran. pero ahí es, sí, nada más que hoy tenemos el caso de Ernestina Godoy. Perdón, no solo de Ernestina Godoy, perdóname, de esta mujer indígena que hoy Ernestina ha Asensio. sido, exactamente. Eso es producto del modelo anterior. O sea, ¿de qué me hablan? Cuando nos vienen a contar que hay que regresar a la Procuraduría, No, pues sí, ¿de después de dónde la veníamos? injusticia ¿De dónde veníamos? sistemática que hemos tenido, ¿de qué me hablan, Carmen? Sí. Y cuando me hablan de autonomía, perdón, para hablar con el tema de la fiscalía, ¿de qué me hablan cuando me hablan de la autonomía que ha tenido la fiscalía cuando tenemos una fiscalía que nunca ha tenido autonomía? ¿De qué me hablan? Es decir, a mí me parece, Carmen, que eso, es decir, los componentes de este relato, de qué bueno aunque hoy tú bien dices, bueno, sí, claro, pero la Constitución se la pasan por el arco del triunfo, Carmen, ¿no? Dice autonomía, pero qué bueno que ya no va a haber autonomía y hay que celebrar que tengamos fiscales, ¿no? Que son la hermana, por ejemplo, de la Ciudad de México, la hermana de la presidenta Morena. Qué bueno que tengamos una fiscalía completamente controlada por un partido hegemónico, por un proyecto autoritario, por un hiperpresidencialismo como el que tenemos. Pero además nos piden que hagamos una celebración del no cumplimiento de la Constitución. Y con mejores, digamos, con mejores trazos, incluso especialistas dicen, pues no deberíamos, no está mal que regresemos a la idea de una procuraduría. Yo creo que deberíamos ver en qué se basa alguien para tener esa afirmación cuando nunca hemos experimentado, en el caso de la Fiscalía, ni en esta, ni en prácticamente ninguna del país, Carmen, un ejercicio autónomo de la propia Fiscalía. Un ejercicio que esté desligado en lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, para que haya efectivamente una representación auténtica del Ministerio Público, porque la Fiscalía, y en esto también vale la pena, ya me salió un poquito del marco de lo que íbamos, pero hay que decir algo de lo de la Fiscalía, Carmen. La Fiscalía no es solamente la autonomía del fiscal. Este es, este es un error estructural de quien piensa así la autonomía. La autonomía no es una persona solamente. La autonomía es una institucionalidad completa. Es una suficiencia técnica. Es un conjunto de aspectos asociados a cómo procede una institución y qué valores y principios abraza. La autonomía no es estar al margen del Estado, sino formar parte de él. La autonomía es no tener el control por parte de uno de los poderes del país y de los intereses políticos que se pueden tener en un determinado proyecto, que pueden ser muy legítimos, pero que no pueden ser el eje que domine el proceso de investigación, de procuración de justicia, de búsqueda de la verdad, Carmen, ¿no? Ujú. Esto es lo que creo que está flotando hoy en el ambiente y sí advierto una dinámica, un
un juego en el que trataría de volverse a la autonomía pues como un mal en el país, cuando esta autonomía fue este modelo de autonomía, fue el que permitió que las personas que hoy están en el poder pudieran llegar a él. Es decir, no se en México el camino democrático que buscamos tuvo un concepto que fue muy importante y que hoy se pretende desdeñar desde distintos puntos de vista y desde distintas voces, que se llama autonomía constitucional. La capacidad de, al margen de la disputa por el poder, tener una institucionalidad que tenga un profesionalismo auténtico y una capacidad de independencia para tomar decisiones apegadas a la Constitución, apegadas a la ley y desapegadas de los vaivenes de la política, desapegadas incluso de las frases esas de ojalá aquí no pase eso, ¿no? Ujú. Que veía en la propia presidenta de México, ¿no? Y evidentemente no es una frase aislada, Carmen. Ahí está toda la historia de este año que tú narrabas y de la vorágine de cosas que se han sucedido, ¿no? Digo, digo todo esto porque a veces pienso que si bien la autonomía constitucional no fue ni terminó de ser una fórmula que pudiera permanecer suficientemente en el tiempo, Ujú. incluso la del INE, ¿no? Que tuvo un conjunto de dificultades o que ha tenido un conjunto de dificultades. eh, sí fue un mecanismo que la evidencia nos hace advertir que permitió por lo menos la alternancia y un pluralismo político que nos tienen hoy donde nos tienen, pero este pluralismo, esta alternancia y este periodo del obradorismo, y que yo digo que continúa hasta el periodo de Sheinbaum, lo que ha venido es a estas breves tradiciones republicanas de las que hablaba Boric, estas breves características de construcción de democracia, lo que han venido es a tratar de terminar con esas posibilidades. Una presidenta que jamás se sienta con alguien de la oposición, ¿no? ¿Tú has visto alguna vez desde el obradorismo para acá que haya una relación de quien gobierna el país con quien es su adversario político? Que tengan la capacidad de poner por encima, decía el presidente Boric, la bandera de Chile nos abraza a todos, ¿no? Ujú. Bueno, hoy tenemos una presidenta y tuvimos un presidente que son capaces de quitar la bandera cuando hay una marcha opositora en México. Por ejemplo, Para hablar de la otros, bandera no es de todos. ¿O cómo? la bandera no es de todos, es de unos cuantos. Entonces, de veras, y aquí simplemente hago una frase, ¿de verdad se puede comparar la izquierda de Boric con la izquierda de Sheinbaum y el obradorismo? No, perdón, Carmen, no tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación. Y no la tiene porque en un lado estás hablando de un hombre de izquierda democrática, de un hombre con un extraordinario amor por su país y por la gente de su país, por toda la gente de su país. Y por el otro lado, tienes un grupo en el poder que se pretende dueño del país y que pretende la no existencia de sus adversarios. Y que les niega incluso la palabra a sus adversarios. Que les niega incluso el diálogo a sus adversarios. Bueno, perdón, entiendo y podríamos discutir si eso que tenemos en México es izquierda, pero por lo menos quienes venimos del movimiento democrático de izquierda en una parte, yo no podría admitir que aquello por lo que trabajamos tanto tiempo, que fue que se respetara el voto y la libertad de las personas, que priorizáramos la democracia, que priorizáramos la voluntad de la gente, esté presente en este proyecto. Y aquí, en el proyecto que representa a Claudia Sheinbaum. Y aquí me detengo en al menos una cosa, Carmen, que creo que va a estar en el centro de la discusión, o un par de cosas que estarán en el centro de la discusión, de la reforma electoral venidera. La primera pregunta, Carmen, que yo tendría al respecto de esto es, no solamente hay una discusión sobre si se debe o no hacer permanecer la pluralidad mediante las candidaturas plurinominales, ¿no? Que también esta semana trataste, me parece, en algún momento el tema, no sé si, me parece que con Edmundo Jacob. Bueno,
la importancia que tiene la existencia de las candidaturas plurinominales más a más de qué bien o qué mal se han, digamos, ejercido. Yo diría las plurinominales y las uninominales. Ahí hay una discusión que tener. Pero ¿por qué va a permanecer? Fíjate esto, si permanece este esquema, la pregunta es, ¿por qué debería seguir existiendo en México, Carmen? ¿Por qué no ha habido una reforma inmediata desde que llegó al poder el obradorismo? Una reforma para acabar con que se permita el 8% de sobrerepresentación proporcional en el país, Carmen. Yo pregunto, si esa fue una distorsión y una exigencia que el autoritarismo le impuso a las oposiciones en la transición a la democracia, ¿por qué hay un proyecto que se quiere asumir como democrático o se pretende o se califica a sí mismo como democrático y no hizo, por principio de cuentas, decir, oigan señores, no puede haber sobrerepresentación de 8% como admite la Constitución, eso lo tenemos que modificar, ¿no? Porque esa es la primera pregunta. ¿Vamos a seguir con procesos que distorsionan la representación popular? ¿O vamos a terminar de una vez, de tajo, a concluir un tema que tiene que ver, olvídense de la fórmula, esa se produce y se construye, pero no puede haber en México, no debería haber en México, un proceso que admita ya no la terrible fraude a la Constitución que hubo en estas cámaras, sino cero sobrerepresentación, que tendría que ser una exigencia auténtica de, oiga, si hay una parte del pueblo que vota por determinados representantes, me caigan bien a mí o no me caigan bien a mí, deberían tener espacio en las cámaras para tener esa representación, esa parte del país. Y eso debería estar por encima de mis intereses particulares como grupo político. ¿Me explico? De mi proyecto. Si lo que quiero es construir una república auténtica. Este es, me parece, uno de los corazones de la discusión que se tendría que tener en la reforma electoral venidera. ¿Cuál va a ser el proceso mediante el cual la gente pueda estar representada, pueda tener el pluralismo que se requiere? Y eso nos lleva, por un lado, a eliminar la sobrerepresentación, Carmen, la ilegal y la legal, o sea, la que admite la Constitución y la que ilegalmente adquirió Morena y sus aliados. Y por otra parte, que también hemos dicho aquí, tenemos que avanzar o deberíamos avanzar o reclamar avances, en un momento en donde es difícil hacerlo, reclamar avances también en materia de lo que significa la representación de la gente en el sistema de partidos mediante primarias, que es algo que hemos venido discutiendo a lo largo de mucho tiempo. Y el tercer capítulo, en mi opinión, fundamental, con el que vamos a arrancar el año venidero de manera muy importante en la reforma electoral, es el que tiene que ver con la gran discusión de cómo hacemos condiciones para que haya una elección equitativa. Y eso significa discutir, por un lado, cómo vamos a impedir que el gobierno, el crimen organizado, las barredoras, Carmen, las CATEMs, que ahora conocemos, y todo el grupo, digamos, de intereses que están, no se vuelvan los grandes electores. ¿Cómo hacemos para que el dinero no se vuelva el gran elector? Las presiones políticas, los programas sociales, las amenazas del crimen. ¿Cómo hacemos para que ese proceso se fortalezca? ¿Cómo fortalecemos la representación auténtica del pueblo en esa lógica, pero también cómo privilegiamos que el voto de las personas no nada más se cuente, que esto es elemento fundamental, sino que se ejerza en el marco de las libertades que requiere un voto libre, auténticamente libre, informado, sin presiones, etc. Veía la elección de Chile, Carmen, esta semana, veía las reacciones del presidente Boric, veía el encuentro que tuvieron al día siguiente el presidente electo y el presidente saliente, veía el ambiente político y me dio eso que se llama envidia de la buena, ¿no? De estar en un país en donde las diferencias también se celebren,
en el marco de diálogos y de tradiciones republicanas que deberíamos producir y no permitirnos, entre otras cosas, este mundo, este camino, en donde incluso la presidenta de pronto en sus comentarios diría, no estamos dispuestos de ninguna manera, de ninguna forma, a que regrese la alternancia en México mediante procesos auténticamente democráticos y libres en las elecciones constitucionales. Ese te lo adelanto. No lo dijo Carmen, así, tan tema... así como estás diciendo. No dijo que no estaba, a ver, no no dijo que estaba, que no dijo que no está dispuesta a la México. alternancia, dijo que no va a pasar en México lo que pasó en Chile. Es decir, que llegue un gobierno de ultraderecha para efectos prácticos. ¿Pero qué pasó en Chile? ¿Hubo alternancia? Alternancia. Pero esa alternancia. Ah, entonces, no, o sea, hay unas alternancias que sí vamos a celebrar y otras que no. ¿Puede? ¿Podría? No. Es que ese es justamente el problema. Es decir, lo que uno, es decir, yo regreso al argumento. Sé que a lo mejor no es popular, pero yo lo primero que celebro es que haya una elección democrática, Carmen. No, sí, no hay duda. O sea, fue rotundo el resultado, la gente, a ver, los chilenos decidieron así, por las razones que sea. Punto. Y todo el mundo lo reconoció, empezando por Boris y por la opositora. La tradición democrática de de Chile, pues es muy importante. Le llamó de inmediato Boris. Felicidades, señor Kast. O sea, pues eso sí, no hay duda. De que fue democrático, no hay duda. Ahora, el giro que está dando Chile, pues ya veremos qué ocurre en el camino, pero efectivamente el perfil del personaje pues genera toda esta discusión porque se trata de un personaje que en su momento reivindicó la figura de un dictador y eso es lo que se está destacando. A ver, entiendo perfectamente este tema, pero lo que yo probablemente, no sé tú, tengo una idea, pero yo jamás hubiera votado por este tipo en Chile, si fuera chileno. Sí, ya sé. No, sí, clarísimo. Esta no es mi discusión. No, ese no es el tema. Es, votaron los chilenos. Habría que hacer un análisis de por qué votaron los chilenos por Kast. No, totalmente. Habría que ver qué demonios se tocó ahí. Pero lo que ocurre es que inmediatamente hay unas reglas republicanas que hacen y ponen límites a los excesos que este hombre Kast o cualquier otro pudiera tener. Ahora, imaginemos que Kast llega al poder y dice, oigan, voy a acabar con el órgano electoral que me trajo al poder. Sí. Y con las reglas de que haya alternancia. Y voy a acabar con el poder judicial. Imaginemos que Kast llega y dice, por el bien del proyecto que nosotros representamos, que somos el único pueblo, la bandera solo se pone cuando nosotros salgamos al espacio público. No sé si me estoy explicando el contraste que hay con el caso mexicano. No, ya se ve claramente el contraste que estás haciendo. Y el otro contraste. Oye, y si hace eso, ya veremos qué dicen los chilenos. Y ya veremos qué dicen. Y ya veremos qué reacción social se presenta si llega a hacer cosas como estas. Y tenemos una presidenta, Carmen, que ha sido, a ver, le dieron, uno puede estar a favor, en contra de María Corina, de lo que le acaban de dar el Nobel a María Corina Machado. Bueno, la presidenta se niega hasta a opinar, ¿no? De una cosa así, pero no hemos oído una palabrita, Carmen, de decir, en Venezuela acabaron con la posibilidad de que la gente elija a sus gobernantes. No, ni media palabra de eso. Es impresionante. El silencio sobre Venezuela es impresionante. Impresionante. Bueno, ¿cómplice de qué eres cuando haces un planteamiento de esta naturaleza? O sea, si hablas de Chile, si hablas de Perú, si hablas de... pero no de Venezuela, que es un escándalo monumental, es un dictador. O sea, se robó a la luz del día las elecciones. Eso no hay duda alguna. Y ahí los venezolanos votaron por la oposición. Esa elección robada está categóricamente documentada. Y sobre eso no se opina. Carmen, si no tienes una opinión sobre eso y estás haciendo una propuesta de reforma constitucional en el país, ¿ella podría admitir una lógica como la que vive Venezuela? ¿Están preparando la construcción de un voto electrónico para que no haya posibilidad de tener testigos de quién votó a favor de quién en una elección, en el caso mexicano, para las elecciones constitucionales del 2027? ¿Qué se prepara? Y vuelvo a preguntar, ¿están dispuestos a que haya alternancia por la vía democrática en el país?
Yo ponía 3 casos de cosas que creo que son indispensables si en serio queremos avanzar democráticamente. Esas 3 creo que tenemos que discutir. No cómo precarizamos más la vida electoral y la vida democrática para que sean los ricos o los que tienen mucho dinero por el crimen organizado o el gobierno quien decida quién gana una elección, mediante mecanismos de propaganda y de coacción política, que también es parte de nuestra historia. Ujú. Es que creo que ahí está el dilema. Y en el marco de todo eso, sus articulistas y sus legisladores y todos estos diciendo, no, hombre, pues sí, ¿para qué? ¿Qué mal nos ha hecho la autonomía a lo largo de la historia, no? Sí. Perdón, ¿están de broma? ¿Están de broma? ¿O cómo creen que llegaron al poder? Porque llegaron al poder por el esfuerzo de cientos de organizaciones civiles, de muchos esfuerzos dentro de los partidos. Están en el poder porque se logró que el movimiento democrático avanzara y reconociera el voto de las personas en contra del partido hegemónico. Por eso están en el poder. Y ahora, ellos envueltos en el partido hegemónico, están indispuestos a que alguien utilice aquella escalera para que se represente de una manera auténtica a la gente. Es que ese creo que es el dilema, Sí. e insisto, el dilema en el proceso de mayor crisis política que ha tenido el obradorismo en este 7º año de Claudia Sheinbaum como continuadora de ese proyecto. Parece que el año 8, Carmen, el año que arrancará, podría ser el año, tú lo has planteado así, que termine con la posibilidad de ser el último clavo, decías. Yo diría que termine con la posibilidad de que se cuenten auténticamente los votos en el país y entonces sí, que la vuelta de tuerca que se habría dado, si eso ocurre, Carmen, si hay una duda sobre cómo se están contando los votos, la vuelta de tuerca nos lleva muy lejos de Chile, Carmen, muy lejos, y muy cerquita de Nicaragua y muy cerquita de Venezuela. Uf. Eso es lo que podría ocurrir a partir de la discusión que se tendrá en enero y febrero del próximo año, Carmen. Si es que no intentan un madruguete en algún momento, como algunos en la 4T medio han especulado, ¿no? Un madruguete con un parlamento extraordinario en donde salen a hacer una modificación muy rápida. Yo sí creo, y si quieres con esto cierro, yo sí creo que hay país y sociedad suficiente, independientemente de los partidos, para oponerse vehementemente a una regresión de ese tamaño, y creo que una intentona de esa naturaleza traería problemas muy graves de gobernabilidad en México, Carmen. Ni más ni menos. Pues ahí está todo esto que nos cuentas. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí y seguimos hablando. Un abrazo. Un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, gracias por tu presencia. Volvemos.